Bienvenidos, sonámbulos y desvelados profesionales. Esta noche empezamos con una advertencia. Si alguna vez soñaron con casarse con un príncipe guapo, elegante, joven y con corona, quizá deberían escuchar esta historia antes de seguir swipeando, porque el tipo del que vamos a hablar hoy es como esos perfiles perfectos en las apps de citas que después de 3 mensajes ya huelen raro. Guapo, sí. Apasionado también, pero detrás de esa mandíbula cincelada por el mismísimo Renacimiento se escondía una de las peores red flags de toda la realeza europea. Bienvenidos a la historia de Felipe el Hermoso, un hombre tan bello que enamoró a una futura reina y tan egocéntrico que acabó desquiciando a medio continente. Esta no es solo la historia de un matrimonio fallido, es la crónica de cómo el amor, cuando se cruza con la política, el narcisismo y una corte llena de traiciones, puede convertirse en una pesadilla sin fin, literalmente sin fin. Porque cuando Felipe murió joven, dejó atrás algo más que un cadáver bonito. Dejó un legado de manipulación, abandono y una esposa rota que el mundo terminaría llamando Juana la Loca. Pero no nos adelantemos, abran bien los ojos, o mejor dicho, ciérrenlos. Porque esta noche los llevaré por los jardines flamencos donde se tejió una de las historias más tóxicas del amor real, entre cartas perfumadas, espías disfrazados de curas y besos que sabían a traición. Una historia que empieza como cuento de hadas y termina como thriller psicológico. Así que acomódense, que en este episodio vamos a ver cómo un rostro bonito puede arruinar no solo una vida, sino una dinastía entera. Si les gusta este tipo de contenido que mezcla historia con señales de alerta emocional, pueden suscribirse, dejar un like o simplemente seguir escuchando mientras el sueño les gana. Aquí no juzgamos, aquí contamos. Y esta vez empezamos con Felipe el Hermoso, la red flag más grande de la realeza. Corría el año 1496 y Europa estaba tan revuelta como un grupo de WhatsApp familiar en época de elecciones. Entre los Habsburgo, los Trastámara y los Valois, todo era un juego de alianzas matrimoniales, herencias en disputa y coronas intercambiadas como si fueran NFTs medievales. En medio de ese panorama, Juana de Castilla, hija de los reyes católicos, zarpó hacia Flandes para casarse con un príncipe flamenco llamado Felipe. El Hermoso lo llamaban. Y no era marketing exagerado. El tipo tenía la mandíbula de un actor de Netflix, el porte de un modelo renacentista y la arrogancia de alguien que sabía exactamente el efecto que causaba. Juana, por su parte, era una joven intensa, culta, con una pasión por la religión y un corazón lleno de expectativas. Había sido educada para reinar, pero no para lidiar con narcisistas. El encuentro entre ambos fue tan explosivo que las crónicas hablan de amor instantáneo, de atracción carnal inmediata, de miradas que quemaban. Se casaron con una urgencia que haría sonrojar a cualquier pareja de Las Vegas, y durante unos meses la pasión fue real. Química, deseo, noches sin dormir. Todo lo que cualquier canción pop del siglo XXI celebraría con una base electrónica y luces de neón. Pero aquí empieza el problema. Porque mientras Juana se entregaba al amor con devoción casi mística, Felipe simplemente se cansó. Como quien ya consiguió el trofeo y ahora quiere otra partida. Empezó a ausentarse, a ignorarla, a verla más como una carga que como una compañera. Y como buen experto en gaslighting, la hacía sentir que el problema era ella, que era demasiado intensa, demasiado celosa, demasiado sensible. Una técnica que no requiere coronas, solo ego desmedido. El cortejo que alguna vez fue romántico se convirtió en una rutina de desplantes públicos. Juana lo buscaba, Felipe la esquivaba. Ella lloraba. Él salía a cabalgar con alguna dama flamenca convenientemente joven y aburrida. Y la corte, por supuesto, empezó a susurrar que la reina estaba desquiciada, que su amor rozaba lo enfermizo, que quizá necesitaba rezar más y hablar menos.
Pero nadie hablaba del elefante en la habitación. Felipe el Hermoso, con toda su belleza y carisma, era un hombre emocionalmente ausente, manipulador y tan engreído que probablemente se habría puesto su propio retrato en la sala de estar. Si hubiera habido selfies, habría llenado todo Instagram con filtros renacentistas y frases tipo «Solo Dios puede juzgarme». Mientras tanto, Juana se iba deshaciendo poco a poco, no solo por el amor no correspondido, sino por la humillación constante de ser vista como una figura decorativa en un palacio donde su voz no contaba, donde los rumores eran más fuertes que sus palabras, donde su esposo era el centro de todo excepto de su atención. Y aún así, ella seguía amándolo, porque así son las relaciones tóxicas. Cuanto más daño hacen, más difícil es soltarlas. Y en este caso, no era solo amor, era también política, era herencia, era la promesa de un reino que algún día compartirían, o al menos eso creía ella. El palacio flamenco donde Juana vivía con Felipe parecía un lugar digno de un cuento de hadas. Tapices bordados, jardines simétricos, veladas musicales, pero detrás de cada columna dorada y cada vitral se escondía una red de cuchicheos, espías y amantes mal disimuladas. La corte era un hervidero de intrigas, y Felipe, en lugar de proteger a Juana del veneno palaciego, decidió echarle más leña al fuego. O mejor dicho, más leña perfumada, porque hasta sus traiciones tenían estilo. Juana, con su carácter fuerte y su intensidad emocional, comenzó a notar lo evidente: las miradas cómplices de las damas de compañía hacia su esposo, las ausencias prolongadas, las risas apagadas tras las puertas. Y lo peor, la frialdad con la que Felipe respondía a sus reclamos, como si la culpa fuera siempre de su sensibilidad excesiva, no de sus propias infidelidades flagrantes. Cualquier intento de conversación terminaba con evasivas. «No seas paranoica, querida», decía él mientras se ajustaba los guantes perfumados, recién salido de quién sabe qué habitación ajena. Si hubiese existido el término en la época, Felipe habría sido un gaslighter certificado, con diploma emitido por la Universidad de la Manipulación Emocional de Borgoña. Pero no era solo un asunto de cuernos, era también un asunto de poder. Juana era hija de Isabel la Católica y heredera de un imperio, pero en Flandes la trataban como una extranjera incómoda, como una carga molesta con emociones demasiado visibles. Y cada vez que intentaba ejercer algo de autoridad o alzar la voz, Felipe la desautorizaba, o peor, se reía de ella frente a los demás. Porque si algo le gustaba a este príncipe de manual de Red Flags, era quedar bien con todos, menos con su esposa. Juana comenzó a derrumbarse lentamente, pero no por debilidad, sino por agotamiento emocional. Las crisis de llanto se hicieron frecuentes. Los episodios de ira también. La corte, que adoraba una buena etiqueta, pero detestaba el drama genuino, empezó a llamarla inestable. Porque claro, es más fácil etiquetar a una mujer como loca que señalar a un marido negligente y cruel. La situación llegó a tal punto que en más de una ocasión, Juana fue encerrada en su habitación por su propio bien. Felipe decía que era por precaución, que la reina necesitaba descanso, pero en realidad era el clásico manual del control encubierto: aislarla, desacreditarla, y luego usar sus reacciones como prueba de su supuesta demencia. Todo muy sutil, muy elegante, muy cortesano y profundamente violento. En medio de ese infierno disfrazado de lujo, Juana seguía aferrada al amor. Aún lo esperaba, aún lo deseaba, aún creía que podía recuperarlo. No era ingenuidad, era esperanza desesperada. Como quien guarda una carta sin abrir durante años, convencido de que contiene algo bueno, aunque por dentro ya esté vacía. Y mientras tanto, Felipe seguía brillando. Seguía recibiendo adulaciones, regalos, cartas de nobles que lo llamaban el más galante de los príncipes. A nadie le interesaba el costo de ese brillo.
A nadie le importaba que Juana estuviera cayendo a pedazos, justo al lado. Y así, entre celos reales, rumores inventados y una corte que convertía cualquier suspiro en escándalo, Juana fue perdiendo su centro. No por genética, como más tarde se diría, sino por desgaste, por abandono, por amor no correspondido que terminó siendo su propia cárcel. La belleza de Felipe era legendaria, ¿sí? Sus rizos dorados, su perfil perfecto, su andar confiado por los salones de Flandes, eran casi una campaña de marketing viviente. Pero había un pequeño detalle que los retratistas de la época no supieron plasmar: su absoluta incompetencia política, porque si bien tenía el rostro de un Adonis renacentista, también tenía el criterio diplomático de una cuchara de plata. Decorativa sí, útil no tanto. Mientras Juana lidiaba con su matrimonio como si fuera una batalla emocional de tiempo completo, Felipe estaba ocupado cosechando halagos y tomando decisiones erráticas. Gobernar no le interesaba demasiado, a menos que implicara más pompa, más fiestas o más formas de sentirse el centro del universo. Delegaba sin pensar, prometía sin calcular y tejía alianzas con la delicadeza de quien arma un castillo de naipes al lado de un ventilador. Cuando su suegro Fernando el Católico intentó controlar el avance de Felipe en Castilla, el joven esposo no tardó en mostrar su lado más infantil y arrogante. Se quejaba, conspiraba, mandaba mensajeros con órdenes contradictorias, y todo lo hacía creyéndose más listo que todos los demás, como si el simple hecho de ser guapo le garantizara tener razón. Spoiler, no se la garantizaba. Juana, por supuesto, quedó atrapada en medio del fuego cruzado. Para Fernando, su hija era un peón que debía proteger o controlar. Para Felipe, era un obstáculo que debía neutralizar para poder gobernar solo. En un mundo ideal, ella habría sido la reina, la legítima heredera. Pero en la práctica, la única función que todos parecían asignarle era la de esposa decorativa, emocionalmente inestable y convenientemente apartada del trono cada vez que resultaba incómoda. Y aquí empieza una de las maniobras más oscuras del Hermoso: su intento por declarar a Juana incapaz de gobernar. Lo hizo con tacto, claro, en notas diplomáticas, en conversaciones filtradas, en declaraciones ambiguas, pero el objetivo era claro: desplazarla sin ensuciarse demasiado, que todos creyeran que Juana estaba loca, para que él pudiera reinar, porque para Felipe el poder no era un medio, era un espejo, uno más, además del que probablemente ya tenía en su dormitorio, enmarcado en oro, con la inscripción: mi reflejo, mi reino. Pero gobernar Castilla no era solo cuestión de sentarse en una silla con cojines bordados. Había leyes, nobles divididos, conflictos territoriales, tensiones religiosas. Felipe, claro, no tenía tiempo para esas minucias. Prefería el protocolo a la política, la apariencia al contenido. Fue un príncipe de fachada, como esas casas que parecen majestuosas por fuera y están vacías por dentro. Durante su breve estancia en el poder, tomó decisiones que confundieron a todos, enfurecieron a muchos y beneficiaron a pocos. Su estilo era improvisado, su criterio fluctuante y su actitud cada vez más soberbia. Y todo con una sonrisa de catálogo y una capa que parecía diseñada por algún influencer de la época. No es exageración decir que, en términos modernos, Felipe era más estética que contenido. Todo muy Pinterest, cero Excel. Y mientras él jugaba a ser rey guapo, Juana seguía siendo desplazada, silenciada, desacreditada. La historia la recordaría como la loca. Pero si uno mira con atención, se nota que el desequilibrio no estaba solo en ella. Estaba en todo el sistema que le falló, en un esposo que la usó como trampolín y luego la dejó caer. Y aún falta lo mejor, o lo peor según se mire, porque Felipe, el Hermoso, aún no había terminado de causar estragos. Su momento más extraño estaba por llegar. Una muerte prematura, un vino sospechoso y una viuda que no quería soltar el cadáver.
literalmente. En 1506, Felipe el Hermoso tenía apenas 28 años, un rostro aún digno de vitral y un ego del tamaño de Castilla. Su carrera como gobernante era breve pero ruidosa, y su matrimonio un campo minado emocional. Pero el destino, o tal vez algo menos poético y más tóxico, decidió que era hora de bajarlo del trono y de la vida. Todo ocurrió de manera repentina y tan confusa que hasta hoy los historiadores se rascan la cabeza. O se sirven otra copa, con más cuidado. La versión oficial dice que Felipe murió tras beber agua helada después de jugar a la pelota, lo cual suena, sospechosamente, como esa excusa que uno da cuando no quiere admitir que la comida estaba pasada. Otra versión afirma que fue víctima de una fiebre súbita y una más, bastante más jugosa, sugiere que fue envenenado. No por Juana, como luego se insinuó convenientemente, sino por su suegro, Fernando el Católico, quien veía con muy malos ojos que este yerno rubio y encantador se estuviera apropiando del trono como si fuera su espejo personal. La idea de que Fernando mandara a envenenar a Felipe no es descabellada si consideramos la política de la época como una especie de Game of Thrones con menos dragones y más confesionarios. Los métodos eran discretos, pero los efectos letales. Un vino mal servido, una copa adulterada, una mano invisible que actuaba con precisión quirúrgica. En la corte, los brindis eran una ruleta rusa con manteles largos. Sea cual sea la causa, la muerte de Felipe dejó a todos descolocados. Castilla perdió a su rey consorte, Flandes perdió a su niño dorado, y Juana perdió algo más profundo. Perdió al hombre que había amado con furia, celado con desesperación y perseguido con una mezcla de pasión y dolor. Para ella, la muerte de Felipe no fue solo el fin de un capítulo, fue el comienzo de un delirio sin retorno. Y es que Juana no reaccionó como una viuda convencional, no lloró discretamente, ni se retiró al luto con resignación. No, ella exigió ver el cuerpo, abrazarlo, acompañarlo, custodiarlo, porque aunque Felipe ya no respiraba, seguía siendo suyo, su esposo, su amor, su obsesión. Así comenzó el episodio más inquietante, y probablemente el más conocido, de esta historia. El de la reina que recorrió media Castilla con el cadáver de su marido en un ataúd, negándose a enterrarlo, abriéndolo en secreto para comprobar que nadie lo hubiera tocado y durmiendo en habitaciones contiguas, como si el duelo pudiera resolverse con cercanía física. Los cronistas de la época, siempre dispuestos a juzgar, aprovecharon el momento para sellar su reputación. Juana estaba loca, definitivamente loca. ¿Quién más que una mujer desquiciada mantendría un cadáver cerca, lo acariciaría en la noche y desconfiaría incluso de los frailes que lo velaban? Pero de nuevo, ¿qué tan loca estaba realmente? ¿Y qué tanto fue un grito prolongado de amor maltratado? Porque si uno lo piensa bien, Juana no hizo más que estirar, grotescamente, lo que ya venía haciendo en vida, no soltar a Felipe, no dejarlo ir, no permitir que nadie lo reemplazara, ni siquiera la muerte. Y así, mientras el cuerpo de Felipe se descomponía lentamente en su ataúd noble, Juana lo arrastraba de ciudad en ciudad. Las autoridades estaban perplejas, el pueblo murmuraba, y el olor también tenía algo que decir, pero nadie se atrevía a desafiarla del todo, porque seguía siendo la heredera, la hija de los reyes católicos, y porque, en el fondo, su historia provocaba algo más que repulsión, provocaba una tristeza tan honda como el amor mal cerrado. La imagen es tan potente que parece escrita por un guionista con problemas de insomnio. Una reina con el rostro demacrado, los ojos desvelados y una determinación feroz, viajando por los campos de Castilla con el ataúd de su esposo, negándose a enterrarlo. No por protocolo, ni por superstición, sino por amor. Un amor tan terco, tan enredado en el dolor, que no distinguía entre el cuerpo y el recuerdo, entre la pérdida y la negación. Juana llevó el cadáver de Felipe durante meses. Ordenó que lo velaran en cada pueblo, que se le rindiera respeto, como si aún gobernara,
que nadie se acercara demasiado, especialmente mujeres, por si al difunto se le ocurría revivir y coquetear. Porque sí, incluso muerto, Juana seguía celándolo. Seguía creyendo que podía perderlo. Seguía aferrada a la ilusión de que su presencia lo mantenía de algún modo entre los vivos. A veces mandaba abrir el ataúd para mirarlo, para asegurarse de que estaba allí, de que no se lo habían cambiado, de que no se lo habían robado. No es que confiara en los cortesanos. Después de todo, ya le habían arrebatado todo lo demás. Su voz, su trono, su dignidad. Solo le quedaba ese cuerpo en descomposición como último símbolo de que alguna vez tuvo algo, alguien propio. La historia oficial dirá que este comportamiento es prueba irrefutable de locura, pero si uno escucha en voz baja los ecos de esa procesión absurda y dolorosa, se puede entender otra cosa, que era la forma final, desesperada, de no ser olvidada, de no quedar sola, de resistirse a un mundo que siempre le quitó todo mientras le decía que debía estar agradecida. Eventualmente, claro, los nobles, los clérigos y su propio padre decidieron intervenir. Ya había pasado suficiente tiempo. El cadáver debía enterrarse. Juana debía ser apartada. Ya no era útil, ya no era funcional, ya no era cómoda. Fernando, su padre, asumió el control del reino como regente por el bien del país y encerró a Juana en el castillo de Tordesillas. Allí pasaría el resto de su vida, aislada, vigilada, con su única compañía real, una hija pequeña y los ecos persistentes de lo que alguna vez fue un amor o una obsesión que nadie supo cuidar. Afuera, el mundo siguió girando. Se firmaron tratados, nacieron imperios. Su hijo, Carlos, crecería para convertirse en uno de los hombres más poderosos de Europa. Pero Juana quedó allí, como un personaje fuera de lugar en su propia biografía, visitada a veces, ignorada la mayoría del tiempo, y siempre recordada como la loca. Pero si uno raspa esa etiqueta con cuidado, se encuentra algo más. Una mujer traicionada por todos, por su esposo, por su padre, por sus propios médicos. Una mujer que sentía demasiado en un mundo que solo premiaba la frialdad. Una reina que, en lugar de convertirse en leyenda heroica, fue convertida en advertencia, y cuyo amor tan desesperado y tan triste se volvió su condena. A veces, el problema no es que el amor sea ciego, sino que insista en seguir mirando, incluso cuando ya no hay nada que ver, incluso cuando lo que queda es un ataúd, un recuerdo rancio y una corte entera susurrando diagnósticos en voz baja. Porque la historia de Juana y Felipe no es solo un drama de la realeza, con vestidos bordados y castillos de piedra húmeda. Es también, aunque suene increíble, una vieja advertencia sobre los amores que desgastan, los príncipes que decepcionan y las señales que ignoramos hasta que ya es demasiado tarde. Felipe el Hermoso fue el tipo de persona que muchos aplaudirían en redes sociales hoy en día. Atractivo, carismático, magnético. Un 10-10 en apariencia, pero probablemente incapaz de mantener una conversación emocional sin salir corriendo por un pasadizo secreto. Lo que hoy llamaríamos una red flag envuelta en terciopelo. Una de esas personas que brillan tanto que te ciegan justo antes de estrellarte. Y Juana, en cambio, fue una mujer inteligente, culta, profundamente sensible, pero nacida en un mundo donde eso no servía de mucho si no encajabas en el molde. Se esperaba que amara, pero sin reclamar, que llorara, pero en privado, que reinara, pero sin molestar. Y cuando no pudo cumplir todas esas contradicciones a la vez, se le colgó la etiqueta más fácil, la de loca, porque siempre ha sido más cómodo desacreditar la voz de una mujer que incomoda, que intentar escucharla. Quizás no sepamos nunca si Juana realmente padeció una enfermedad mental en los términos que usamos hoy, pero lo que sí sabemos es que su historia fue narrada por los mismos que la silenciaron, por los que necesitaban un pretexto para apartarla del poder, para usar su figura sin darle espacio. La locura fue tanto un diagnóstico como una herramienta política, y Felipe, el hombre que inició esa cadena de abandono,
y dolor, fue canonizado socialmente por su belleza, mientras su esposa era enterrada viva. Lo irónico es que siglos después recordamos a Juana con más compasión que escándalo. Nos conmueve su imagen, nos duele su historia, nos resulta imposible no ver en ella algo de nuestras propias heridas. Quizás porque todos, en algún momento, hemos amado a alguien que no nos amaba igual. O hemos sido ignorados cuando gritábamos con gestos lo que no podíamos decir con palabras. O simplemente porque sabemos lo que es aferrarse a algo que ya no está. Así que si esta noche te sorprende la tristeza de Juana, déjala pasar como una niebla suave. Si te hace pensar en lo que aceptamos por miedo a estar solos, también está bien. Porque la historia, como el insomnio, a veces es solo una excusa para acompañarnos en la madrugada. Y si aún estás despierto, gracias por llegar hasta aquí. Puedes suscribirte al canal si quieres seguir escuchando tragedias suaves y datos innecesarios a medianoche. La historia está llena de reyes y reinas como Felipe y Juana, y tú y yo seguiremos espiándolos desde las sombras. Nos vemos en el próximo episodio, sonámbulo. Por ahora, que duermas tranquilo, aunque sea con un ojo abierto, por si el cadáver de tu ex decide hacer una última aparición.